Hola a todos, bienvenidos una vez más a Contexto Literario. El día de hoy estaremos hablando a grosso modo en qué consiste la literatura colombiana, cuáles son sus obras representativas, cuál es el papel de la mujer en este tipo de literatura, qué es un mito, qué es una leyenda. De antemano, cabe señalar que hace unos años realicé un video con esta temática y el día de hoy he querido rediseñarlo, pues mejorar el audio y complementar un poco este video. No siendo más, comenzamos. Bien, desde tiempos remotos nuestros antepasados indígenas han brindado aportes a la sociedad y esto se ve reflejado en la escultura, en la cerámica, en la arquitectura, en la orfebrería y por supuesto en la literatura. Pero, ¿en qué consiste la literatura aborigen? Hace muchísimo tiempo, nuestros indígenas contaban sus vivencias, también compartían su conocimiento, sus experiencias a sus hijos. Y esto se iba de generación en generación. A esto se le llama tradición oral. Por lo tanto, en muchos casos solía ser anónimo. Estas manifestaciones suelen conocerse también como oralitura, ya que se dan por tradición oral y a su vez se dan a conocer a través de los mitos, las leyendas y los cuentos. Ahora bien, ¿qué es un mito? Resulta que los mitos son narraciones extraordinarias que tienen como objetivo brindar una explicación sobre el origen del hombre y del universo, como es el caso de Yurupari, que más adelante estaremos hablando de eso. Menciona seres sobrenaturales y del mismo modo establece modelos ejemplares de sus rituales. En este caso, esas ceremonias de iniciación, cuando los jóvenes pasaban ese momento de transición, cuando cambiaban de estatus y se vinculaban enteramente ante una sociedad, para así asegurar pues una supervivencia a ese grupo. Lo mismo como era ese rito secreto masculino en el cual tenía como fin fortalecer el patriarcado, mantener, por ejemplo, en el caso de la sexualidad, mantener el incesto y preservar. En el caso, por ejemplo, de la sexualidad, un mito ceremonial sería encaminado a preservar el incesto de la tribu. Esto se ve también en la leyenda de Yurupari. Bien, otra de las cosas que podemos ver de los mitos es que se narran en ceremonias de carácter religioso. Asimismo, los mitos no se narran en cualquier lugar ni en cualquier tiempo. Resulta que estos mitos se narran en ceremonias de carácter religioso, a diferencia de las leyendas que de pronto se podían narrar en cualquier momento, en cualquier lugar. Bien, ¿qué es la leyenda? Las leyendas, como el mito, son de tradición oral, pero tienen una característica que tienen gran diversidad de personajes. En este caso podrían ser gnomos, duendes, muertos, entre otras cosas. A su vez, las leyendas suelen ser colectivas, ya que se dan por tradición oral, van creciendo y socializando a través de un grupo. Estas van haciendo parte de la vida cotidiana, por ejemplo, el Moán, el hombre caimán, la pata sola, entre otras. El mito desempeña varias funciones. Primero, expresa, realza y codifica ciertos aspectos. Del mismo modo, salvaguarda esos principios morales. Entonces, en este mito podemos ver un orden social donde
En los mitos se puede establecer esa jerarquía y podemos conocer cómo estaban organizados, cuál era, digamos, su estructura política, cuál era el papel de la mujer, cómo era tratada la mujer en este tipo de relatos. Del mismo modo da unas aspiraciones morales. En este caso brinda ese código moral de cómo debe ser el comportamiento del hombre, de la mujer, a través de los mitos. En cuanto a las ceremonias rituales, como lo decía anteriormente, las ceremonias, por ejemplo, de la cosecha, de la iniciación, y en cuanto a la religiosidad, el mito cumple con dar una explicación al hombre de el origen de su existencia y también el origen del universo. Bien, ahora vamos a hablar de una de las obras más representativas de la literatura aborigen colombiana. Cabe destacar que con la llegada de los españoles se perdió mucho de lo que eran las raíces originales de los indígenas. Sin embargo, pues todavía quedan en algunos textos, como es el caso de Yurupari. ¿Qué es Yurupari? Yurupari se caracteriza por ser un poema épico y filosófico, el cual habla de el origen del hombre. Ahí podemos percibir una fisonomía mítica y ritual de una comunidad indígena. Nos muestra cómo es, por ejemplo, la explicación del mundo, del origen del hombre, la comunión que el hombre tenía con la naturaleza, la iniciación a la muerte y, por supuesto, una organización social. Yurupari fue escrito en lengua ñengatú en el siglo XIX, pero todo da inicio cuando un misionero jesuita en el Bapés se refiere a las trompetas del diablo que tocan los Yurimaguas en sus rituales tradicionales. Sin embargo, a finales del siglo XIX, el mito detrás del ritual fue traducido por un italiano llamado Ermanno Stradelli, quien traduce el testimonio del indígena Maximiliano José Roberto y plasma para siempre el relato del origen de los Tucán. Bien, ¿qué significa Yurupari? Yurupari quiere decir engendrado de la fruta. Asimismo posee dos facetas o dos interpretaciones. La primera interpretación está asociada con el diablo tupí, el cual se caracterizaba por ser un genio maligno. Esto estaba muy asociado al contexto de la magia, de la hechicería. Y la segunda visión de Yurupari lo ven como un príncipe legislador de la comunidad indígena. Estas dos facetas se reúnen frente a lo divino, hacen como la comparación de lo divino y lo maligno. Este mito es un mito religioso que celebra las cosechas, también preserva ese incesto en la tribu, es una piedra fundamental en la literatura aborigen, como lo decía al principio, y por último pues da origen en la región de Amazonía. Y bueno, esto sería por el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y nos veremos en un próximo video. Adiós.